¿Cómo están? Buenas noches, bienvenidas y bienvenidos a una nueva edición de Tiempos Violentos aquí en las pantallas de Vía X, tu propia vía. Finalmente comenzó a ejecutarse el plan Calles sin Violencia, con el reclamo de alcaldes y alcaldesas abrumados porque, bueno, lo que ocurre en sus calles y que no fueron considerados desde la partida del plan. Como por ejemplo Pedro Aguirre Cerda, que hoy tuvo que suspender clases en 4 colegios por el funeral de un llamado Lance Internacional. Pero bueno, así comenzamos la semana, esperando que la implementación de este plan gubernamental enfocado en, según la ministra Toa, en las comunas con mayor tasa de homicidios, dé resultados positivos en el corto plazo, porque las familias de gente trabajadora y honesta no merecen ver cómo los colegios de sus hijos cierran sus puertas para que delincuentes sean despedidos como a sus familias se les antoja, a vista y paciencia de todos nosotros. Esta noche conversaremos con las candidatas a consejeras constituyentes, Natalia Piergentili del Partido por la Democracia, Elizabeth Rodríguez del Partido de la Gente, junto además al senador republicano Rojo Edwards y por supuesto el abogado de la casa Mauricio Daza. Aquí comienza Tiempos Violentos. El gobierno del presidente Boric ha tenido desde el primer día de ejercicio del cargo, entre su política y sus prioridades, el reforzar la capacidad que tenemos como Estado de enfrentar no solo la delincuencia en general, sino en particular los delitos violentos y más específicamente los homicidios y las armas, que es donde hoy día estamos sufriendo los chilenos y las chilenas, al ver armas donde nunca las habíamos visto, al ver números de homicidios que no conocíamos. Le vamos a preguntar a nuestros invitados de esta noche, y ya nos anunciaba en el comienzo, respecto de esas palabras de la ministra del Interior, pero antes quiero saludar ya a mi partner, mi amigo y dueño de casa también, Mauricio Daza, abogado. ¿Cómo estás, Mauricio? Muy bien, bienvenidas, bienvenidos a Tiempos Violentos. Vamos a analizar de qué se trata esta puesta en marcha de este plan Calles sin Violencia. Vamos a analizar también qué es lo que ocurre en Pedro Aguirre Cerda, ¿no? El narcotráfico, narcofuneral que ha obligado a suspender clases. Y bueno, muchos otros temas vinculados con la agenda de seguridad en esta edición de Tiempos Violentos. 2 cucharadas y a la papa, nos vamos de inmediato con 10 segundos para cada uno de nuestros entrevistados, comenzando por la presidenta del Partido por la Democracia, además candidata a consejera constituyente, Natalia Piergentili. Natalia, 10 segundos desde ahora ya. Es muy importante seguir hablando y haciendo respecto a seguridad, que es un derecho que es habilitante de otros derechos. Sin seguridad difícilmente vamos a tener progreso social y por eso es tan importante hacerse cargo. Muy bien, hacerse cargo de la seguridad, importante lo que le presenta Natalia. De inmediato paso con el senador republicano Rojo Edwards, que está con nosotros aquí en el estudio por primera vez además. Bienvenido, senador. 10 segundos para usted desde ahora ya. Bueno, primero, gracias por la invitación, un gusto estar acá. Quiero decir que para combatir la delincuencia, la violencia, el narcotráfico, la inmigración ilegal, es clave que haya una unión, una comunión entre lo que se hace y lo que se dice. Y eso es lo que no tiene este gobierno. Y eso no lo tiene este gobierno, lo alcanzó ahí en un exceso de segundos, pero se lo... Lo que pasa es que tuve que saludar, entonces en los 10 además, segundos... es difícil, ¿no? En los 10 segundos no puede incluirse el saludo. Los buenos modales no están incluidos. Los buenos modales no estaban incluidos en los 10 segundos. Hay gente que ya viene muchas veces al programa, como Elizabeth, ¿cierto? Como Natalia, que ya se manejan perfecto, pero bien, senador. Elizabeth Rodríguez, candidata a consejera del Partido de la Gente también, gracias por acompañarnos. Sus 10 segundos desde ahora ya. Improvisación. ¿Hasta cuándo vamos a estar improvisando los programas que necesita nuestra gente para su protección? Mientras que Carabineros es una institución que juegan con ella. Improvisación es lo que acentúa Elizabeth. A ver, para que a la gente le quede claro en la casa, el plan Calles sin Violencia contempla 4 ejes: persecución penal efectiva, el patrullaje policial reforzado, la fiscalización de infracciones e incivilidades y la intervención comunitaria y recuperación de espacios públicos, algo en lo cual el presidente ha hecho hincapié en sus últimas alocuciones, en particular, ¿cierto?, la de la ENADE la semana pasada. ¿Por qué improvisación, Elizabeth? Aquí se ve un esfuerzo serio, un intento serio de parte del gobierno de hacer algo, ¿cierto?, respecto a un problema que nos aqueja desde hace muchísimos años. ¿Por qué hablas de improvisación? Improvisación porque la dotación de Carabineros es la misma de hace mucho tiempo. Tenemos 55.000 carabineros a repartir y por lo tanto cuando tú quieres enfocar una política de Estado de protección en sectores determinados como es este plan, lo que hace es desvestir un santo para vestir a otro y genera una dicotomía administrativa y por lo tanto problemas y conflictos sociales que los vas a ver reflejados siempre. Sí. Natalia, ¿coincides con esa visión de que hay cierta improvisación de parte del gobierno con la presentación de este plan Calles sin Violencia? Yo creo que uno puede tener distintas observaciones sobre el plan, pero creo que hoy día hay un plan, una gestión y además una agenda legislativa.
Creo que efectivamente hace falta mayor dotación policial, pero ¿qué hacemos primero? ¿Vemos cómo traemos más policía y después hacemos el plan? ¿O implementamos un plan que además incorpora en algún minuto ver cómo se aumenta la dotación? Porque finalmente hay que actuar hoy día, la realidad nos aqueja y creo que siempre van a quedar comunas o alcaldes un poco insatisfechos respecto a que su comuna no entró dentro del plan, pero creo que si nos vamos a el contenido del plan, vamos a encontrar que no es solo estas comunas, sino también cómo en otro tipo de planes se integran al resto de la región metropolitana y del país, por cierto. Sí. Vamos a hablar del caso de Pedro Aguirre Cerda, que es bien paradójico. Se presenta el plan y al mismo día en una comuna de Santiago hay que suspender clases por un funeral de una persona ligada al delito. Senador Rojo Edwards, el espíritu del programa siempre ha sido buscar soluciones, reflexionar, intercambiar opiniones. Y me gustaría preguntarle en ese mismo espíritu, ¿qué es lo mejor de este plan Calle Sin Violencia y qué es, a su juicio, lo que hay que mejorar del plan? Mira, lo mejor del plan es que por lo menos hay una preocupación de parte del gobierno para el tema de la delincuencia. Pero hay muchas cosas que uno queda preocupado. Por ejemplo, se van a reforzar los patrullajes. Antiguamente era con 2 carabineros, ahora van a ser con 3 carabineros, pero la cantidad de carabineros son exactamente las mismas. Entonces uno se pregunta, bueno, ¿desde dónde van a sacar los carabineros con los cuales van a por lo menos tratar de suplir aquellos lugares en los cuales presumiblemente se van a quedar sin patrullaje o con menor capacidad? Entonces, hay muchas cosas que tienen que responder. Pero lo más importante, y esto quiero volver a lo que habíamos dicho, si el gobierno quiere ser efectivo en el combate a la delincuencia, tiene que enviar señales inequívocas. Si dice que va a defender a carabineros, no puede indultar a una persona que intentó asesinar a una funcionaria de la PDI. Las señales de la autoridad tienen que ir siempre en la misma dirección. De lo contrario, los delincuentes se quedan pensando, ¿estarán siendo verdaderamente serios en esto o en realidad no la tienen clara? Cuando por un lado se llega a un acuerdo, por ejemplo, para la ley Naín Retamal, en que le da protección a los carabineros, pero al día siguiente ingresan las reglas de uso de la fuerza, en que queda completamente aguada la posibilidad de carabineros de intervenir, las señales que envía la autoridad son equívocas. Y eso es lo que le pasa a este gobierno y por eso es que, a pesar de que puede ser un buen plan, ojalá que sea así, puede que no termine resultando porque la autoridad no envía señales claras. Mauricio, ¿tú ves esa dualidad que plantea el senador Edwards respecto de Naín Retamal versus la famosa RUF de la cual debatimos la semana pasada? Sí, yo creo que hay varios temas. El primero tiene que ver con que acá, más allá del gobierno, hay una deficiencia por parte del Estado, ¿no? Este es un problema que se viene dando, ¿no? Y empieza a germinar de alguna forma, de manera progresiva, desde hace bastante más tiempo que el periodo que lleva el presidente Boric. Ahora bien, este problema le estalló, yo diría que no solamente al gobierno, sino a la clase política en general, y que en ese sentido lo que se da, en cierta medida, es priorizar, mandar, entre comillas, señales, ¿no? Entonces se hace un plan que si uno lo lee, en el fondo son puros titulares y no hay nada muy concreto, ¿no? Pero claro, hay un gobierno que requiere de alguna manera aparecer haciendo algo frente a una situación, ¿no?, que aparece además ante la opinión pública como grave y desbordada. Ahora bien, yo discrepo un poco con ciertas cosas que dijo el senador. Lo primero, las reglas de uso de la fuerza son reglas que ya se establecieron en el año 2019 a partir de un decreto que fue, o más bien instrucciones que fueron publicadas en el Diario Oficial y que derivaron de un intenso debate donde participó Carabineros. De hecho, esas instrucciones están firmadas por el general Yáñez, ¿ya?, que es muy parecido a las normas que se han remitido al Congreso. En los puntos más controvertidos, en primer lugar, respecto de la respuesta a través de armas de fuego, fundamentalmente por parte de Carabineros, ante una amenaza. No se exige equivalencia, sino se establece claramente de que la proporcionalidad no es igual a equivalencia. O sea, si es una persona con un palo a atacar a un carabinero, el carabinero no está obligado a atacarlo con un palo, no, puede disparar el arma de fuego, ¿ya? Eso es lo primero, y creo que es valioso porque se establece expresamente. Y lo otro que también ha sido debate tiene que ver con las etapas que debe tener el policía o el carabinero
para los efectos de reaccionar ante un determinado evento. Entonces se dice que primero se tiene que identificar, tiene que hacer una advertencia, ¿no? Y después tiene que ir reaccionando proporcionalmente. Entonces se dice, oiga, ¿sabe qué? ¿Qué es lo que pasa si viene una persona poco menos que con un arma a dispararle? Entonces, oiga, el carabinero primero le va a tener que decir quién es, después le va a tener que advertir, oiga, no me apunte con esa arma, ya a ese momento el carabinero está muerto. Bueno, esa es una caricatura porque tampoco es así. Las reglas de uso de la fuerza establecen que estas etapas se tienen que respetar en la medida que no pongan con ello en riesgo la integridad física del carabinero o de un tercero. Yo creo que pueden ser perfeccionadas, pero es valioso que tengan un rango legal, ¿no? Sí. Y es un debate interesante que se va a dar en el Congreso. Ojo, los propios carabineros están pidiendo que las reglas de uso de la fuerza tengan un rango legal porque eso también a ellos les va a dar certeza respecto a cómo actuar. Y 10 segundos para decir de que ya basta de este discurso de que, oiga, ¿sabe qué? Los carabineros van a actuar según lo que diga el gobierno de turno. Claro. Si estamos en una sociedad seria, en un Estado de Derecho en forma y no en el Estado tercermundista que nos encontramos, el actuar de carabineros no depende de la opinión del gobierno de turno, depende de un sólido conjunto de normas que avalan y reglamentan de manera efectiva el actuar de carabineros en ejercicio de su función pública y del uso legítimo de la fuerza para poder resguardar la vigencia de la ley. Totalmente de acuerdo, Mauricio. El marco legal es el que tiene que resguardar, proteger a carabineros y a la sociedad civil. Hay algo que planteaba la ministra del Interior cuando presenta, ¿cierto?, el plan Calles sin Violencia, que tiene que ver con la selección de las comunas, 46 comunas elegidas. Ella señala que el Observatorio de Análisis del Delito y del Crimen es el que determinó cuáles eran las comunas con mayor tasa de homicidio y que en base a ese punto en particular, la tasa de homicidio, es que se habían elegido las comunas. Revisamos las cifras. Y la verdad es que hay comunas que están muy arriba en homicidios, como Pedro Aguirre Cerda, como La Cisterna, como Lo Prado, que no están en el plan. Claro. Entonces uno dice, ¿cuál fue el criterio? Yo los quiero invitar a revisar la nota del Seba Castillo, que habla de este plan Calles sin Violencia, y luego vamos a conversar en vivo e en directo con el alcalde de Pedro Aguirre Cerda, Luis Astudillo. Atención. ¿Qué le digo yo a mi comunidad cuando tiene que enfrentarse? Esto genera desesperación. Esto genera que nosotros necesitamos medidas urgentes para poder combatir el crimen organizado y desarmar la población. Acá lo que nosotros necesitamos es que haya una limpieza. Era el llamado desesperado del alcalde de Pedro Aguirre Cerda, Luis Astudillo, cansado de la crisis de seguridad pública que se vive en el país y el desarrollo de narcofunerales en su comuna, denunciaba que no están las herramientas disponibles para controlar esta situación. Suspensión de clases en toda la comuna. Esa fue la drástica medida que el edil tuvo que tomar por la contingencia de seguridad que se desarrolló este lunes durante el mediodía. Todo por la despedida de Moisés Gallardo Cornejo, de 32 años, conocido como El Mota, un lanza internacional que trabajaba en Europa y que había fallecido en Italia a principios de abril. El sujeto fue despedido durante días en la población Lo Valledor. El ritual también se exportó al país mediterráneo. El pasado viernes, el cuerpo embalsamado de Gallardo Cornejo fue repatriado a Chile. Desde el gobierno se anunció despliegue por este funeral de alto riesgo para garantizar la seguridad de los vecinos. Es un caso que no podemos naturalizar, el caso de los narcofunerales, y por lo mismo hemos estado desplegados durante todo el fin de semana en coordinaciones con el municipio, pero también con la propia comunidad, de forma de que también los protocolos que están activados, están protocolizados, se activen. Hubo personal del GOPE durante el fin de semana en la comuna y también un despliegue de servicio especial que estuvimos coordinando con el general González, que es el jefe de zona de la región metropolitana. ¿Cuál fue el protocolo de seguridad establecido para este funeral de alto riesgo? ¿Se ha contactado el Ejecutivo con el municipio de Pedro Aguirre Cerda para buscar soluciones en conjunto? ¿Por qué no se incluyó Pedro Aguirre Cerda en el plan Calles sin Violencia? Se lo preguntamos de inmediato al alcalde Luis Astudillo, que está con nosotros en el programa nuevamente. Buenas noches, alcalde, ¿cómo está? Hola, buenas noches, Eduardo. Entenderás la situación, que esto no me tiene muy bien por todo lo que hemos tenido que sufrir, todo lo que hemos tenido que vivir acá en Pedro Aguirre Cerda, que
De verdad es muy doloroso tener que tomar estas medidas extremas de suspender clases, tener que tener turnos éticos en los CEFAM. La verdad es que vemos que se nos arrebatan los derechos más básicos y que a pesar de nosotros alzar la voz no tenemos soluciones concretas que nos puedan garantizar un mínimo de seguridad. Alcalde, varios elementos. A ver, esto se viene dando hace mucho tiempo en Pedro Aguirre Cerda, en ciertos sectores o barrios de Pedro Aguirre Cerda, pero a partir del fallecimiento, de la muerte de Moisés Gallardo, conocido como el Mota, en Europa, ¿cierto?, en Italia, donde esta persona vivía y donde tenía un prontuario, al igual que en nuestro país, se comienzan a dar hechos de violencia más inusitados, ¿cierto? Fuegos artificiales, disparos, incivilidades por doquier. El cuerpo de esta persona llega a Chile el día viernes y durante el fin de semana ocurre lo que veíamos en la nota de Sebastián Castillo, estos lanzamientos de fuegos artificiales, pero como si fuese Año Nuevo, en la fiesta de la Torrentel, era en Pedro Aguirre Cerda, y lo que finalmente hace que usted tenga que suspender clases en 4 establecimientos educacionales y bajar al mínimo las atenciones de prestación de salud de los CEFAM. Entonces, ese es más o menos el contexto en el cual están. Justo hoy día se presenta el Calle Sin Violencia, una comuna que no está desde el comienzo es Pedro Aguirre Cerda. Y estoy revisando aquí la información que otorga el Centro de Estudios y Análisis del Delito de la Subsecretaría de Prevención del Delito, ¿cierto? Un organismo, un ente gubernamental, que dice que Pedro Aguirre Cerda está en el 7º lugar en el Gran Santiago, con 8,5 homicidios por 100.000 habitantes. Está en el 7º lugar. Entonces, una comuna que está en el 7º lugar por sobre la Renca, que así está incluido, por ejemplo, uno se pregunta por qué no se incorporó a esta comuna. No, hasta el día de hoy no hay ninguna respuesta, a pesar de que la ministra Toá ha señalado que nadie se va a quedar atrás. ¿No hay ninguna respuesta oficial de por qué ustedes no fueron incorporados? La verdad es que no, Eduardo. Mira, yo recibí un llamado de parte del subsecretario del Interior, el señor Manuel Monsalve, que me explicó en esa corta llamada de que se habían tomado en consideración 2 factores principalmente. Uno, que incluyera a todas las capitales regionales de nuestro país, y el segundo, se consideró el número absoluto de homicidios que habían ocurrido durante el año pasado. Ya. Y la línea de corte estuvo situada en los 10 homicidios. Quien tenía 10 o más quedó incluido, quien tenía menos de esa cifra quedó excluido, como es el caso nuestro. Perfecto. Pero esto no solamente está en el contexto de los velorios de alto riesgo. Esto, Eduardo, es algo que yo vengo luchando, peleando hace 2 años casi. Yo en julio cumplo 2 años como alcalde, y es una situación dramática. No solamente tiene que ver con esto, también tiene que ver con disputas territoriales de las bandas de narcotraficantes. Entonces, es algo que nosotros hemos venido señalando, sí, no solamente con este gobierno, sino que con el gobierno pasado. ¿Y cuál es el problema? Es que no vemos ningún cambio, no vemos ninguna medida concreta para poder enfrentar esta terrible situación. Ahora, hoy día, igual durante el funeral de esta persona, de Moisés Gallardo, hubo al menos una veintena de automóviles policiales acompañando el cortejo, un operativo policial sin precedentes prácticamente, para poder mantener la seguridad de la comunidad. Entonces uno dice, claro, no los incluyen en el plan, pero igual tienen que destinarles una dotación no menor de funcionarios y de equipamiento para poder resguardar la integridad de la gente. Entonces uno dice, ¿por qué no se incluyó desde un comienzo? Y lo del corte de los 10 homicidios al año, ¿cierto? Claro, no incorpora a Pedro Aguirre Cerda, que está bajo los 10, pero uno debiese revisar esa cifra en base a una tasa versus la población que vive en la comuna. Si nos vamos a la cifra total, de pronto puede ser injusto el corte. No sé, Mauricio, ¿qué piensas tú? No, alcalde, le quería, además de saludarlo, le quería preguntar otra cosa, porque ya no están incluidos en este plan, lo que llama mucho la atención, porque se dijo públicamente cuáles eran los criterios, más allá de lo que le dijeron a usted, alcalde, y lo que se dijo públicamente era presencia de pandilla, crimen organizado, presencia de tráfico de drogas, impunidad penal, tráfico y presencia de armas, deterioro barrial, tráfico de drogas, consumo problemático de alcohol. O sea, si son todos estos los elementos, que es lo que se dijo públicamente que eran los factores, Pedro Aguirre Cerda debería estar 100% incluido. Pero más allá de eso, no está incluido, asombrosamente. Pero no van a tener un trato especial, pero les van a quitar personal policial, porque ese es el otro tema. Porque aquellas comunas, ¿no?, donde se va a concentrar el plan Calle Sin Violencia, van a tener más personal
de carabineros. Y eso no salen de la nada, sino tienen que ser reasignados. ¿Usted sabe algo al respecto? No vaya a ser que vayan a quedar en una peor situación que la actual. Hola Mauricio, aprovecho también de saludarte. La verdad es que yo desconozco con detalle este plan. Al quedar excluido no se me ha entregado información. Yo he visto minutas que tienen que ver con esto. Solamente se habla a grandes rasgos de cómo va a funcionar, pero en el tema operativo yo la verdad es que no tengo la menor idea de cómo esto va a operar. Sí tengo esos temores, el que tú planteabas, que todos sabemos que aumentar la fuerza de trabajo de carabineros no es algo fácil. Lo han dicho distintas autoridades del gobierno. Yo me acuerdo cuando la ministra vocera del gobierno, la ministra Camila Vallejo, estuvo aquí en Pedro Aguirre Cerda, decía que no se podía sacar de un sombrero a un carabinero. Entonces yo la verdad es que tengo mis serias dudas y temor también que se nos desvista a nosotros para poder vestir a otra comuna. Otra de las cosas que me preocupa es que nosotros quedamos en una verdadera isla donde, claro, al tener menos resguardo policial, es muy probable que el delito se siga trasladando a Pedro Aguirre Cerda, quedando en una situación aún más compleja que la que ya tenemos hasta el día de hoy. Alcalde, pregunta en lo concreto, ¿mañana hay clases en Pedro Aguirre Cerda? Mañana hay clases, por suerte Sí. la pesadilla de este velorio de alto riesgo, este funeral de alto riesgo terminó hoy al mediodía, pero acá también hay responsabilidades que no son asumidas. Yo estaba viendo en la nota que la delegada presidencial decía que se había hecho una coordinación, pero acá es una coordinación que no da resultado y hay varios cabos que están sueltos. ¿Por qué lo digo? A ver. Por ejemplo, se tiene que hacer una coordinación necesariamente con el servicio médico legal para que la entrega de los restos de la persona fallecida ocurra a primera hora. ¿Por qué? Porque si no lo hacemos de esta forma, metemos a Carabineros en un zapato chino porque tiene que improvisar, sacar personal de nuestra comisaría para poder armar este servicio. En cambio, si uno avisa a primera hora y se arma la coordinación con el tiempo necesario, se podría disponer de personal del GOPE, de control del orden público y no tener que quitarnos a nosotros Carabineros. Claro. Otra de las cosas, mira, si este funeral hubiese ocurrido día domingo a las 7, 8 de la mañana, no hubiésemos tenido que suspender los servicios municipales de educación, no hubiésemos tenido dificultad en nuestro consultorio y no hubiésemos formado parte de la noticia. Acá, ¿sabes cuál es el problema, Eduardo? ¿Cuál es? Y cuando estos problemas se mediatizan, que cuando se hacen noticia nacional, ahí recién llegan los recursos, y por eso que tú mencionabas que este funeral había sido bien acompañado, bien resguardado por Carabineros, cosa que si no hubiésemos salido en la noticia, tal vez no hubiese ocurrido lo mismo. O sea, se podrían haber coordinado mucho mejor muchísimas cosas. Vemos una vez más lo que planteaba Mauricio la semana pasada. Tenemos crimen organizado, delito organizado ante un Estado que está desorganizado. O sea, cómo no se entrega el cuerpo a la hora que se tiene que entregar, cómo no se hace esto en otro día, podría perfectamente ser realizado el día de ayer. Hay harto por mejorar. Además, otro elemento, Eduardo, dígame, que no es menor. Mira, otro elemento. Yo consulté si es que nosotros teníamos un servicio de inteligencia especial para poder identificar a quienes están cometiendo estos delitos. Lamentablemente no contábamos con dron. Un dron no es tan caro, Eduardo. ¿Qué estamento? ¿Carabineros, el gobierno regional, la municipalidad? ¿Quién tiene que tener este dron? Bueno, acá tenemos la delegación presidencial, que quien tiene una de sus principales tareas es mantener el control del orden público. Sí. ¿Y por qué yo apunto a este dron? Porque con eso es mucho más fácil realizar labores de inteligencia. ¿Y cuál es el problema? Que nosotros no realicemos estas labores,
que estos delitos quedan en total impunidad. Claro. Entonces, claro, si los delincuentes saben que nadie los va a investigar, que nadie los va a sancionar, obviamente que ellos se creen dueños de la calle. Si acá lo que se está atentando contra el Estado de Derecho, acá se nos están arrebatando nuestros derechos sociales más fundamentales, y la verdad es que estamos sometidos a un verdadero estado de sitio impuesto por esta banda del crimen organizado, y que son verdaderos terroristas, dígame. Incluso, sin ir más lejos, no sé, esta mañana yo vi a la hermana del señor Gallardo y ella planteaba un poco que usted quería poner una zona roja, que quería transformar ese barrio, Lovayor Sur, en una zona roja. Yo no sé a qué se refiere con zona roja ella. Y además era como una especie del mundo al revés. O sea, ella decía, nosotros aquí no han habido disparos. La evidencia claramente muestra durante toda esta última semana que sí han habido disparos en la zona. Sino que además eran solo fuegos artificiales, y que si la gente tenía miedo, bueno, que se entre en su casa y cierre las puertas. Ahí está la declaración de justamente Chilevisión que la entrevistó. Hermana de Lanza El Mota, por funeral de alto riesgo en Pedro Aguirre Cerda. Si tiene miedo, entre a su casa y cierra sus puertas. No pues Tabita Gallardo, así no es la cosa. O sea, basta de que la gente tenga que encerrarse. Hoy día hubo estudiantes que fueron al colegio a clase en Pedro Aguirre Cerda y se dieron cuenta ahí por un cartel que no había clase. O sea, el problema gigantesco que se transforma para ese joven o esa joven, para su familia, para su papá y su mamá, que no tienen dónde dejar a ese hijo o esa hija para poder ir a trabajar tranquilos. ¿Dónde alimentar a ese hijo o esa hija? Porque la alimentación muchas veces está en el colegio. Entonces no es cosa de encierres en su casa, Tabita. ¿Y sabes cuál es el problema, Eduardo? Alcalde. ¿Sabes cuál es el problema? De que las personas piensan, algunos vecinos de Pedro Aguirre Cerda piensan que esta es responsabilidad mía. Yo hago mi mayor esfuerzo, yo hago un verdadero checklist para ver si tenemos todos los elementos necesarios para poder actuar en este caso. Y algunos pensaron erróneamente que yo suspendía las clases para poder darle resguardo a los delincuentes. Claro. Y es todo lo contrario. No, acá lo que nosotros hacemos es resguardar la vida de nuestra comunidad. Mira, hay colegios que no quedaban muy lejos, donde decidimos mantener las clases. ¿Y sabes lo que ocurrió? No. Asistencia casi cero. O sea, la gente no fue. Si yo tome no tome esta decisión, igualmente los niños no van a clase. Yo lo entiendo perfecto y le agradezco el contacto, alcalde. Entiendo la situación. Creo que todos estamos muy claros de lo que están viendo en Pedro Aguirre Cerda. Le envío un abrazo y espero que esto no se mantenga en el tiempo y que luego puedan ser incorporados al plan Calle Sin Violencia para hacer un trabajo profundo respecto de lo que pasa, ¿cierto?, en algunos barrios que están cooptados por el delito. Un abrazo, alcalde. Cuídese mucho, que esté bien. Gracias, Eduardo. También aprovecho de saludar a todas las personas del panel. Muchas gracias, nos vemos. El alcalde de Pedro Aguirre Cerda, Luis Astudillo, que lleva 2 años como alcalde, un hombre que además no viene del mundo de la política, un hombre que viene de la medicina. Elizabeth, el panorama de Pedro Aguirre Cerda es feo, es malo. Se normaliza la violencia, se normaliza estos narcofunerales o funeral de alto riesgo, pero además no veo la real intención de ir a apagar un incendio que se está generando ahí. No, lógico. Lo que lo que vemos todos los días es, primero, como dije en un comienzo, la improvisación del sistema político para tratar de salvaguardar una situación que nos pone en riesgo a todos. Pero acá hay que ser sumamente claros. Yo entiendo que con bombos y platillos traten de generar esta nueva política de perseguir el delito a través de un programa que se llama Sin Violencia. Pero si tú te das cuenta, estamos en una guerra y acá lo que tenemos que hacer es vincular a la Agencia Nacional de Inteligencia con la persecución del delito. Hasta que eso no pase, vamos a seguir viendo cómo el alcalde nos dice que todos los delitos de los fuegos artificiales y una y más cosas siguen impunes. ¿Por qué? Porque no llegamos a los delincuentes y lo importante es perseguir el delito. Una vez que persigamos ese delito, tomemos prisioneras a los delincuentes que no dejan vivir en paz a nuestra gente, es ahí el momento en que nosotros vamos a poder tomar planes como lugares sin violencia para que la gente pueda vivir tranquila. ¿En qué está la ANI? Antes no. Hoy día, ¿en qué está la ANI? ¿Qué es de la ANI? A ver, hay un problema que tiene que ver con la inteligencia policial, ¿no? Y este problema da cuenta de cómo nuestras autoridades, nuestro Estado habitualmente reacciona, ¿no?, frente a determinados fenómenos. Porque acá se descubrió de que la Dipolcar, ¿no?, estaba falsificando pruebas
sistemáticamente para imputar a determinadas personas. Y eso obviamente es un hecho irregular, ¿no? Hay una imputación por asociación ilícita. Correcto. Pero pasamos de tener esta entidad a no tener nada. Entonces, lo que es una locura. Nosotros tenemos que contar con una inteligencia policial que sea de calidad, profesional y que cuente con todos los instrumentos necesarios para poder realizar su labor. Es decir, Porque si Mauricio, no, fíjate, pero pasa lo siguiente, porque ¿qué es lo que vimos ahora? Y es bien paradójico. El primer día del programa, del plan Calle Sin Violencia, tenemos múltiples carabineros que, si van a proteger, entre comillas, lo que está sucediendo ahí, sin ejecutar un plan de inteligencia para levantar información de quiénes están, cuáles son sus vínculos con el narcotráfico, se transforma finalmente en una guardia de los narcotraficantes que están haciendo este funeral. Y esto es realmente impresentable. Bueno, es lo que pasa con la PDI. La PDI tiene operativos específicos, con locaciones específicas en lugares que se determinan como lugares rojos, porque finalmente tienen un alto índice de vulnerabilidad y delincuencia, y lo que hace es dedicarse a eso, a observar. ¿Y en qué quedamos? ¿A dónde vamos? ¿Cuál es el objetivo? ¿Cuál es la finalidad? Y eso es lo que tenemos que vincular para poder perseguir el delito. A ver, Natalia. Hoy me pasan muchas cosas con esta reflexión, que creo que hay que tratar de hacerla desde el desenfoque rígido de la ideología, que es que en este caso yo, que soy presidenta de un partido que forma parte de la alianza de gobierno, tenga que hablar de las bondades del programa y mis contertulios decir que es muy malo. O sea, estoy haciendo una caricatura. Sí, claro. Pero ¿sabes lo que me pasa? Que creo que como sociedad, no quiero ocupar una palabrota, pero como sociedad nos tenemos que hacer varias preguntas en varios ámbitos. Por ejemplo, que se haya transmitido en vivo cuál reality show este funeral narco por los matinales me parece impresentable. Que hagamos de esto un show que haga explotar lo peor del morbo, pero además que naturalice algo. Eso es lo primero. Lo segundo, que se le dé tribuna pública a la hermana de este señor delincuente, no porque su hermano sea un delincuente, sino porque ella plantea y tiene la capacidad de tener una vocería para todo el país diciendo, bueno, mire, esto no es tan terrible, y si algún otro vecino alega, que se encierre. Mientras los vecinos no tienen ninguna vocería porque no se atreven a hablar. Entonces, creo que esta lucha contra la delincuencia no es solo legal, que ya podemos discutir de las 30 y tantas medidas y que podrán haber algunos ámbitos donde tengamos diferencias, pero todos queremos sacar adelante la agenda, en fin. Que no se juega solo en este plan de calle segura, Estado presente, etcétera, que le puede faltar, le puede sobrar, sino además cómo, como sociedad, vamos poniendo ciertos filtros a este fenómeno. Porque el punto es que vamos a caer en la caricatura de que el día de mañana vamos a entrevistar a los que hacen los fuegos artificiales, a los que están disparando, vamos a dejar que nuestros niños que hoy día no fueron al colegio en la comuna de Pedro Aguirre Cerda estén viendo esto como algo normal. Claro. Entonces, creo que hay tantas cosas que a lo mejor son menos sexy de debatir o que generen menos contrapunto, pero que tenemos que hacer. Aquí no es solo plata, ni leyes, ni políticas públicas. O sea, la batalla es cultural. Así es. Ahí está el problema. Ha mutado la cultura nacional y se ha hecho un culto a, no sé, a eso que estamos viendo en pantalla. El lanzar fuegos artificiales hace 10 años, hace 20 años, hace 30 años era sinónimo de celebración, ¿cierto? Hace 30 años, no sé, ganaba un equipo y lanzaba unos fuegos, Año Nuevo lanzaban fuegos, se prohibieron los fuegos artificiales. Además, se prohibieron. Están prohibidos, son peligrosísimos. La sociedad en general entendió que era peligroso y que eso ya no iba. Pero luego se pasó a transformarse en sinónimos de fenómenos delictuales y es verdad, se ha normalizado a través de los medios de comunicación también. Se ve, se muestra, se conversa. Ah, mira qué llamativo, ah, mira qué interesante. ¿Cómo se da vuelta esa batalla cultural? Es lo que no sé, senador. Bueno, yo creo que hemos avanzado bastante porque hace 3 años se justificaba que alguien quemara una iglesia. Se justificaba que quemaran pymes, se justificaba que eran barrios absolutamente tomados por la violencia y hayan deshecho el centro de todas las capitales regionales de Chile, incluida Santiago. Hoy día al menos decimos esto no es aceptable y no puede seguir ocurriendo. Hasta hace 3 años atrás o 2 años y medio atrás, el presidente de la República decía que había que refundar Carabineros, que eran en buen chileno, una manga de violadores de derechos humanos y que lo hacían de manera sistémica. O sea, con órdenes a violar derechos humanos. Entonces, eso ha ido cambiando.
y gracias a Dios ha ido cambiando y decir hoy día, sabes que esto es absolutamente inaceptable, tenemos que vivir seguros, la violencia no es aceptable en ninguna de sus formas. Eso no es vis a vis narcotráfico y crimen organizado. Pero déjame terminar. Dime, alguna vez Boric dijo, me encantan los narcos, vengan para acá. O sea, a lo que voy es que debatamos, pero sobre lo... Por supuesto, voy a decir, por ejemplo, la vocera de gobierno, cuando se le pedía la posibilidad de tener estado de excepción en la región de la Araucanía, llamaba criminales, perdón, la palabra es exacta, ¿son criminales o es una política pública criminal que está a favor? Una de las cosas yo quería preguntarle al alcalde, si el alcalde estaría a favor de un estado de excepción, por lo menos para la comuna Pedro Aguirre Cerda, la región metropolitana. Él lo ha pedido. Porque, bueno, entonces, ¿qué? ¿La vocera de gobierno estaría tratando de criminal al alcalde por defender a su gente? Entonces, aquí ha habido un cambio cultural. Hoy día no es aceptable ir a quemar una iglesia. Me acaban de meter, por lo menos detenido, al profesor del torniquete que fue a rayar nuevamente un patrimonio cultural, diciendo, matemos a un carabinero, una cosa así. Sí. En la franja política de los partidos de izquierda estaba incluido el perro matapaco. Entonces, efectivamente, ha habido un cambio cultural que yo celebro. Tenemos que llegar mucho más allá, pero yo celebro este cambio cultural. Fíjate que el presidente Boric votó en contra de todas y cada una de las leyes de seguridad, pero todas. Dígame alguna y le digo que votó. Bueno, y ahora tiene que implementarlas. Ahora tiene que implementarlas. Entonces, tiene que implementarlas. Efectivamente, el cambio tiene que ser cultural y por eso yo celebro. Nos falta mucho, pero celebro que hoy día podamos decir, oiga, Carabineros tiene que poder defenderse y tiene que poder, al menos para defenderse y defendernos, tener la posibilidad de utilizar su arma de servicio. Y ese es el problema también con el tema de las señales, porque el gobierno ha enviado tantas señales me van a perdonar, pero pro delincuencia o antiseguridad, que generan un problema. El gobierno ha enviado señales pro delincuencia. Cuando eran parlamentarios quienes hoy gobiernan. Cuando tú votas en contra de la ley Naín, cuando tú tienes parada por años la ley de usurpaciones, cuando no permites que avance ninguna de las leyes, uno dice, bueno, ¿qué está pasando? Hoy día ha cambiado y tenemos algún avance con este acuerdo, 31 leyes que vamos a ir avanzando, pero tienen una responsabilidad muy grande quienes pusieron en su franja el perro matapaco. Me van a perdonar. ¿La derecha no tiene responsabilidad al pararse de la mesa de seguridad, por ejemplo? No, cuando se da el tema de los la indultos, se paran de la mesa. la derecha tiene mucha responsabilidad. Acordémonos de que durante el año 2019 era gobernante una persona de derecha, sí, que a nosotros no nos gustó, a los republicanos, como lo hizo, en particular durante el estallido de violencia del año 2019. Pero por eso te digo, tú hablaste de un cambio cultural. Yo te digo, efectivamente siento que ha habido un cambio cultural. Antes cualquier persona se paraba acá y decía, refundemos Carabineros, no sirven para nada, son una tropa de ladrones, son hoy día eso ya no pasa. Ahora entendemos que hay que fortalecer a Carabineros, que hay que estar con las personas, y con esto termino, cuando la persona, Tabita, dice, si usted se siente inseguro, cierre la puerta y váyase. No. Si los delincuentes se tienen que sentir inseguros porque los vamos a perseguir hasta las puertas del infierno, como dicen. Eso es el cambio que tenemos que tener. Mauricio Daza. Sí, yo creo que si nosotros calificamos a los dirigentes políticos en Chile por las inconsistencias que tienen respecto de sus declaraciones, actuaciones anteriores, nos quedamos sin clase política, digamos, ¿no? Yo creo que el senador Rojo Edwards es otra persona que tiene otras responsabilidades en la Cámara Alta de que cuando era dirigente, ¿no? Destacado de su partido. Yo creo que en el fondo, claro, es distinto ser dirigente universitario, ser diputado, ¿no? Que ser gobierno, que ser presidente de la República o ministro. Y yo creo que lo más sano es, en ese sentido, exigirle a las autoridades que hagan. Porque uno no le va a poder exigir, ¿no? Mucha gente dice, oye, a un político le va a exigir, no, que haya una conformidad entre lo que dice y sus convicciones más profundas. Porque siempre se dice, es que Boric no cree en esto. A mí no me importa que crea, a mí me importa que actúe, haga lo que tenga que hacer y crea lo que quiera, pero en el fondo ese es básicamente el punto. Entonces yo creo que en ese sentido, más allá de cualquier visión que exista respecto del estallido social o más atrás, lo importante es que hoy día hay un consenso, y yo creo que en eso estoy de acuerdo con el senador, en cuanto a que el tema de la agenda de seguridad es importante, urgente y hay que actuar, ¿no? Y en ese sentido me parece que es algo obvio. Ahora, el tema también es que esto genera un debate que es un poquito más complejo. Y hay que tener cuidado, digamos, con las caricaturas. En ese sentido, por ejemplo, Carabineros tiene que ser mejorado.
Sí. Con carabineros, ojo, ¿no? Con carabineros. Y eso involucra reconocer que hay deficiencia. O sea, acá hubo 30.000 millones que se defraudaron por parte de los altos mandos. Eso, ¿cómo evitamos que vuelva a ocurrir? Así es. Tenemos un problema respecto de la formación de carabineros. ¿Cómo mejoramos esa formación? Tenemos un tema respecto de, por ejemplo, analizar, ¿es bueno tener 2 escalafones? Yo creo que no. No, quizás sí, conversémoslo. El tema de que tengamos un carabinero que cuando sale de su formación es alguien que gana 400.000 pesos líquidos y sale a la calle a arriesgar su vida, Sí, así es. ¿no? Que son suboficiales. Ya, pero Entonces, ahí, Mauricio, el conflicto es el análisis de la carrera policial. La carrera policial está muy mal administrada y eso es lo que tenemos que solucionar. No vamos a solucionar nunca que nuestros hijos de 15, 16 años escuchen los fuegos artificiales y lo primero que digan, llegó la merca. Porque los niños ahora actualmente reconocen a los fuegos artificiales con que los narcotraficantes tienen mercadería. Sí, es decir, verdad. es la frase donde los perritos se asustan y se mueren, muchos, pero acá la discusión fuera del conflicto social, que lo podemos entender, y yo puedo entender, Rojo, la crítica a la forma del actual presidente. Yo tampoco la comparto, no me gusta, considero que no es líder, es un presidente electo, que son cosas diferentes. ¿Ya? También, Natalia, comparto de tu postura y del grupo que tú llevas, que claramente tienen que buscar esta conciliación en el discurso político, ¿ya? Y que lo han tratado de hacer muy bien, sobre todo con una ministra de tu partido. Pero lo que se pierde de vista es que cuando hablan de una priorización de normas, las primeras 3 no tienen nada que ver con el conflicto de calle. Tienen que ver con una específicamente del sicariato, con tipos penales. ¿no? Una que vamos a ver más ratito, que tiene que ver con el tema de los controles de identidad para extranjeros. Correcto. Y vamos a ver por qué es inútil en la práctica, ¿no? Entonces, en vez de enfocar ciertas políticas de Estado que sí requieren una intervención directa en la gente, estamos hablando de una agenda legislativa que nosotros tenemos claro que la efectividad es a mediano y largo plazo y nunca a corto plazo. Y lo que necesitamos ahora en las calles es que la gente se vuelva a sentir segura. Por ejemplo, por ejemplo, la gente, hay muchos en Santiago, sobre todo en la metropolitana, fueron a sacar su revisión técnica al servicio técnico. planta de revisión técnica. Oye, muchas personas le habían puesto láminas de seguridad a sus autos y no pasaban la revisión técnica porque la lama de la seguridad es prohibida. Resulta que el narco no va a pedir revisión técnica, pues ya tiene el papel. ¿Cómo? No sabemos. El problema es inteligencia, no sabemos. ¿Y quién tuvo que pagar los platos rotos? Esa persona que tuvo que sacar la lámina de seguridad, que va a pasar por la revisión técnica, que va a tener que volver a invertir en láminas de seguridad hasta el próximo año. Porque todos sabemos que si anda sin láminas de seguridad es un riesgo. Entonces, ¿cuáles son las políticas? ¿Cuál es el discurso político, Rojo? Y tú eres el senador, yo todavía no llego al Congreso, pero por ejemplo, ese tipo de normas afectan directamente a la persona y no están siendo discutidas. No hay. Hay una buena crítica a la conexión de la clase política respecto a los problemas reales. ¿Cierto, senador? ¿Se hacen cargo de eso o no? De repente la discusión política es muy... No, yo estoy de acuerdo con todo lo que dice Elizabeth. Ahora, obviamente hay cosas que son temas de ley y otras que son temas no de ley, digamos. La lámina es de ley, conste. Sí, es una ley respecto de la visibilidad hacia el interior, el exterior y las láminas que quedaron dentro de eso. Sí, está lleno de autos con vidrios polarizados. Y además está lleno de autos sin patente. Pero quiero aprovechar de decir algo. Mira, absolutamente creo que uno de los motivos, creo yo, por qué el Partido Republicano ha sido tan exitoso, probablemente el partido más exitoso en los últimos décadas. No, eso somos nosotros, querido. No, también, por supuesto que también. No quiero. O sea, yo creo que no lo digo en algo malo. PPD también es más exitoso porque ha llegado al gobierno. Está bien. Bueno, déjeme decirlo a mí como... conglomerado, etcétera. Si llegan al gobierno o al Consejo. Además, yo creo. Vamos a ver quién es el votante. Tenemos una elección al frente nuestro el 7 de mayo, ¿no es cierto?, en que se elige bajo un sistema que es el sistema de senadores y nosotros elegimos un senador en la última elección y es muy probable que el 7 de mayo con este mismo sistema aumentemos a 7, 8 y quién sabe quizás 10 consejeros. O sea, un aumento realmente espectacular. ¿Y por qué? Porque creo que el Partido Republicano, especialmente en materias de seguridad, en materias de inmigración y en materias económicas, ha sido capaz de conectar
con la ciudadanía. Y eso creo que se ha hecho porque ha tenido contacto. Los republicanos hemos tenido contacto y hemos sido capaces de representar bien esta necesidad imperiosa de mayor seguridad. Nosotros defendemos, y con esto termino para que Natalia pueda... nosotros, no, está muy bien. Si yo encuentro que, nosotros, por ejemplo, en el caso de Carabineros, nosotros hemos defendido a Carabineros en las buenas, en las malas, en las cortes y en la prensa. Siempre, en su peor momento. Y eso hoy día está pagando porque es una conexión, lo veíamos siempre. Esa consecuencia en el tiempo y conexión es lo que creo que hoy día está pagando. Natalia. A ver, ¿sabes lo que me pasa? Yo creo que efectivamente el Partido Republicano ha empatizado o ha generado un relato con el dolor más grande que tenemos todos los chilenos, que es el tema de la seguridad. Sí. Yo creo que eso tiene de dulce a gras. ¿En qué sentido? En que está muy bien que la política ponga como foco principal los dilemas y los dolores sociales. Pero en el caso particular de la elección del Consejo Constitucional, creo que tiene un dejo de peligrosidad, toda vez que el relato del Partido Republicano ha versado respecto de cómo la seguridad va a ser el bastión de la nueva Constitución. Y creo que ahí hay un tema. Yo creo que una de las cosas por las cuales falló el proceso anterior, más allá de todo lo que vamos a discutir, maximalismo, circo, pelea, lo que quieran, pero además porque la ciudadanía creía de verdad que la Constitución iba a ser una respuesta casi automática a los dolores sociales que se habían relevado durante el estallido. Y creo que no nos puede pasar lo mismo. A lo mejor yo voy a perder un montón de votos diciéndole a la audiencia que nos está escuchando hoy día que la Constitución no le va a resolver los problemas de seguridad. Pero creo que es lo que hay que decir, que es la verdad, que podemos mejorar la arquitectura institucional y podemos, dentro de eso, prever acciones para combatir la inseguridad. Pero hacer una dicotomía en una elección respecto de cómo yo me voy a ocupar de la seguridad, ponerle en la Constitución, me parece que puede ser un problema de expectativa del cual después hay que hacerse cargo. Pero ahí hay un problema estructural de la clase política, que durante muchos años lleva, entre comillas, digo con mucho respeto, vendiendo ideas que la política en realidad no hace. No sé si leyeron la columna de Daniel Matamala ayer, La Tercera, Llame Ya se titulaba. En el fondo era eso, era lo que ofrecen los candidatos a consejeros constituyentes no tiene nada que ver con lo que realmente van a hacer. O lo que pasa con los alcaldes. Las expectativas de la gente están en A y lo que se va a hacer es Z. Pero, por ejemplo, yo que hago clases de esto, los alcaldes siempre, yo le digo a mis alumnos, si algún alcalde, ustedes que son mayores de edad, tienen que votar, si alguna campaña alcalde, el candidato o candidata le dice, yo le voy a resolver la seguridad, usted no vote por ese candidato. Claro. Porque eso es una competencia compartida donde el municipio es parte, ayuda, pero no es el que genera la política de seguridad. Entonces, no lo digo en el caso por lo que nos contaba el alcalde Pedro Aguirre Cerda, pero creo que para ayudar a una mejor política, que yo creo que es lo que necesitamos, hay que decir las cosas como son. Sí. Pero Natalia, ahí tenemos un conflicto en la retórica. Y en la retórica política estamos acostumbrados a escuchar que los candidatos deben tener nuevas ideas para gobernar. Y ese es un gran conflicto, porque las nuevas ideas generalmente no tienen una sustanciación real en la aplicación práctica. Entonces nos llenamos de ideas y de programas de gobiernos, sobre todo para las presidenciales, que lo que hacen es generar expectativas. Sí, pero lo que pasa es que tiene sentido generar expectativa en un sistema presidencial a través de un programa de gobierno en una elección presidencial. Claro. Yo creo que ahí sí que uno le puede cobrar la palabra a quienes son presidentes. No, pero a ver, pero tampoco, este es un espacio de disputa política, ¿no? Finalmente. Y obviamente, ¿no? En ese contexto, las distintas fuerzas van a tratar de imponerse a partir de levantar ciertas banderas que pueden ir más allá o no de lo que realmente haga, ¿no? El órgano que se está eligiendo. Y en este caso está sucediendo aquello, pero eso se incluye un problema más profundo de educación cívica, ¿no? Correcto. Que necesitamos avanzar, ha estado muy dejado de la mano, y necesitamos ciudadanos, sobre todo si es que tenemos votaciones obligatorias, ciudadanos que estén mejor informados para que ese derecho se pueda ejercer adecuadamente, ¿no? Y yo creo que ese también es un déficit, eso sí se puede arreglar en un proceso constituyente, pero obviamente el tema de la delincuencia y la reacción a la misma hoy día, más que por leyes, pasa por una reacción que sea coordinada de los distintos órganos del Estado que forman parte del sistema de persecución criminal. Y fíjense, de eso se ve muy poco
en el debate que se ha dado durante los últimos meses. ¿Tiene eco el debate que se haya llevado en los últimos meses en nuestro país? ¿Realmente es efectivo lo que está haciendo la clase política para solucionar los problemas reales de todos ustedes? Seguimos debatiendo aquí en Tiempos Violentos, a la vuelta de la pausa comercial. No se vayan. Ya regresamos.